Los cubanos vivimos en una coyuntura. En medio de esta coyuntura que se ha denominado energética, muchos cubanos no han ahorrado energías en repudiar un discriminatorio texto de la viceministra del Ministerio de Educación Superior, María del Carmen Mesa Valenciano. En el programa televisivo La Mesa Redonda del 16 de septiembre del 2019, el gobierno cubano, en voz del ministro del Ministerio de Educación Superior y jefe superior de la entusiasta e inclusiva funcionaria, dio una respuesta heroica a todos los que impulsaron y firmaron una epístola diabólica de rechazo a las declaraciones de Mesa Valenciano. A los cubanos se nos ha elogiado la capacidad de enfrentar los problemas con humor y risas. Incluso el presidente nos lo ha ofrecido como una buena receta para enfrentar la coyunturalidad. Por eso, fíjense bien, solo por eso, lo usaré como fórmula para analizar y evaluar el alegato de defensa de José Ramón Saborido Yoini. Durante su alegato, el ministro dijo al menos 5 falsedades, 2 verdades relativas y hasta una frescura. Veámoslas paso a paso. En los últimos días, en las redes, un grupo de mercenarios. De acuerdo al ministro, los firmantes son un cruce de Rambo con Anne Bonny. Pero eso no es ni por asomo cierto. De acuerdo al Código Penal cubano vigente, que es lo más grave que pudimos utilizar para conceptualizar a alguien como mercenario, un mercenario es una persona que con el fin de obtener el pago de un sueldo u otro tipo de retribución material se incorpora a formaciones militares integradas total o parcialmente por individuos que no son ciudadanos del Estado en cuyo territorio se propone actuar, o asimismo lo considera al que colabore o ejecute cualquier otro hecho encaminado directa o indirectamente a lograr ese objetivo declarado. Pues les digo, mis queridos amigos, ninguno de los 14 firmantes originales de la carta o la diabólica epístola forman parte de una formación militar de extranjeros ni responde a intereses foráneos. Que algunos, un grupito de mercenarios, ninguno radicado en Cuba. En el grupo destacan, de acuerdo a sus ubicaciones laborales actuales, 5 profesores universitarios, 3 estudiantes de doctorado, un diseñador, una editora, un crítico de cine y 3 profesores universitarios con el grado de doctores separados de las universidades cubanas y todavía residen en Cuba. Un grupo de mercenarios que de una manera u otra formaron parte o se sintieron parte de ese claustro y que el mismo claustro realmente rechazó. Más de la mitad de los firmantes originales de la carta nunca fueron sancionados ni expulsados de los centros de educación superior cubanos. El supuesto rechazo a los expulsados al que hace referencia el ministro se ha materializado en muchos casos en sentido inverso, con muestras de apoyo en las que se les reconoce el prestigio, la decencia y la entrega a su profesión de todos y cada uno de los implicados en la firma original de la epístola. Les cito 3 ejemplos muy sencillos. Esta es la carta de apoyo al doctor René Fidel González García, firmada por ex secretarios del Comité de Base de la Juventud, ex presidentes de la FEU de las facultades donde daba clase y antiguos estudiantes que hoy son profesionales en ejercicio en entidades estatales. También se pueden comprobar las múltiples muestras de afecto a la profesora Omara Ruiz Urquiola por graduados del Instituto de Diseño. Y hasta les traigo este fragmento de un acta de apelación del ex profesor de la Universidad de Camagüey, José Raúl Gallego, en la que se le reconoce que mantiene su prestigio entre estudiantes y profesores. A raíz de una profesora, ex profesora del Instituto Superior de Diseño Industrial, y por su actividad, sin lugar a duda, marcadamente enemiga, se fue aislando de ese colectivo. Y trajo como consecuencia incluso que a partir de su irresponsabilidad en la presentación final, incluso a su responsabilidad de trabajo, fuera separada del centro. De acuerdo a lo declarado por el Instituto Superior de Diseño Industrial en su perfil de Facebook, la profesora Omara Ruiz Urquiola no ha sido ni despedida, ni separada y mucho menos rechazada. Si el ISDI no dijo mentira, la modificación de su estatus laboral es parte de un proceso de cambios que vive ese instituto y que afecta a otros 15 profesores. Nada tiene que ver con irresponsabilidades laborales o actividades marcadamente enemigas. Eso provocó que un grupito de mercenarios, un grupito de llamados cubanólogos. Los 14 firmantes originales de la misiva en una semana habían arrastrado consigo más de 3.000 firmas. Dentro de esas firmas se encuentran las de reconocidas personalidades del mundo del arte,
el deporte y la intelectualidad cubana. Entonces, mi querido Saborido, va siendo un poco relativo eso de considerar más de 3.000 personas como un grupito. Mucho más si lograron articularse en una plataforma como change.org que está bloqueada desde Cuba. Todavía realmente no me explico cómo fue que el ministro no dijo que eran un grupúsculo. Algunos ingenuos conscientes que no son tan ingenuos y algunos ingenuos inconscientes que incluso requieren que trabajemos mucho más con ellos. A ver, queridos míos, eso en buen cubano, una frescura. El ministro cuestiona las posiciones y capacidad de análisis de los firmantes, aun cuando algunos de esos posibles ingenuos probablemente acumulan más méritos académicos e intelectuales que él. Bueno, atacaron realmente un artículo de nuestra viceministra primera, Marta del Carmen Mesa Valenciano, sobre lo que debía ser un profesor revolucionario. Ojalá el artículo de la viceministra hubiese sido solo una fórmula o propuesta para convertirse en un profesor revolucionario. El artículo de Marta del Carmen Mesa Valenciano dictamina cómo debe ser un profesor universitario cubano sin dejarle posibilidades de convertirse en otra cosa que no sea un activista del Partido Comunista. Así o más claro. Y un poco desconoce, y la traigo aquí, realmente los fundamentos políticos que este pueblo aprobó en la Constitución, y los puedo leer. Y les digo a estos señores realmente que si algo tienen que hacer, incluyendo los cubanólogos, es estudiarse detalladamente lo que el pueblo de Cuba refrendó y quiso poner en esta Constitución. Me voy a dedicar un momentico, tengo tiempo, a leer el artículo 5 de los fundamentos políticos. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Los fundamentos políticos y sociales componen lo que se denomina parte dogmática de la Constitución. Difícilmente puedan ser invocados ante los tribunales, a diferencia de lo que sucede con los artículos que reconocen derechos. Entre los artículos que sí pueden ser usados están varios que legitiman el término derechos humanos, esos mismos derechos que la viceministra cuestiona. Les pongo algunos ejemplos. Artículo 41. El Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos. Artículo 42. Reconoce el derecho a no ser discriminado por razones lesivas a la dignidad humana. Artículo 54. Reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Artículo 64. Reconoce el derecho al trabajo de acuerdo a la elección y a la calificación. Sin embargo, no seamos tan rudos con el ministro. Hay que reconocer que en defensa de su subordinada, solo nos ha recordado lo que ya antes nos habían dicho, alto y claro, incluso desde el Parlamento. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. Nuestras universidades cubanas son, ante todo, instituciones de carácter público, porque en Cuba la educación superior es un bien público al acceso de todos. Las instituciones de carácter público, financiadas con dinero público, no pueden discriminar a ningún usuario potencial por ningún motivo. La Universidad Cubana admite estudiantes sin mayores restricciones, pero después se reserva el derecho de expulsarlos por sus posiciones ideológicas. Por si no alcanzaran las pruebas, el propio ministro ha condicionado recientemente el acceso a uno de los servicios de la educación superior, me refiero a los estudios de posgrado, a las cualidades político-ideológicas de los aspirantes. Queridos amigos, hay que reírse porque la coyuntura lo merita. Hay que reírse porque sufriríamos mucho más si nos ponemos a pensar que han catalogado públicamente y sin pruebas como mercenarios a muchos cubanos decentes. Hay que reírse, hermanos míos, porque ellos se ríen. Esto no se para.